A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Sí. Ahí está mejor. Buenísimo. Bueno, les decía que estaba poniendo de lavar la clase. Le damos comienzo a este segundo encuentro de la diplomatura, 100 años de historia de Rosario, 1852-1952. Está coordinado este seminario por la doctora María Martín, que es docente investigadora de la UNR, por la UNR en Conce, es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Historia, egresada de la UNR. María Pía, te doy paso para que... No sé por qué, pero se va bajando. Sí, no se escucha bien, ¿eh? Oh, a ver... ¿Qué puede ser? A ver ahora. Sí, ahora sí. Ahí se escucha. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, nada más estaba haciendo la presentación del segundo encuentro de la diplomatura. Le doy paso ya a María Pía para que comience su seminario. Este es el segundo seminario de la diplomatura de Rosario, 100 años de historia de Rosario. María Pía Martín es investigadora por la UNR en el Instituto Licey, es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Historia y egresada de la UNR. Mira, María Pía, vamos con eso. Bueno, ahora hago un saludo general a todos y todas. Buenos días. Bueno, agradezco la invitación a la Facultad de Humanidades, al ISIR y al Museo de la Ciudad, con quien ya he tenido otras oportunidades de trabajar. Y agradezco la asistencia de los que están hoy acá y tomo estaría bueno esto de cuando termine el seminario hacer una reunión, a lo mejor en presencial, en tiempo del taller o después del taller, a lo mejor. Tomo la propuesta de Pablo, creo que fue el que lo propuso. Bueno, les cuento un poco lo que vamos a trabajar hoy. Sebastián, si querés ya ir compartiendo el PowerPoint. Ustedes tuvieron la oportunidad de empezar con el primer seminario con Agustina Prieto. Tuvimos que cambiar un poquito el orden porque, bueno, en el caso mío estaba con alguna dificultad de salud. Lo que yo acá, bueno, esta es la carátula, la presentación del PowerPoint, pero un poco tiene que ver la imagen que elegí, que la bajé hace unos años de la página del Arzobispado de Rosario, que ilustra la parte histórica, ¿no? La reseña histórica del arzobispado, que un poco expresa lo que queremos trabajar hoy, ¿no? Vemos acá el escudo con los símbolos que corresponden a la Iglesia Católica, y el trasfondo es la ciudad antigua, la iglesia matriz y una población o gente del poblado original que concurre a esa iglesia. Un poco representa esta identidad que ha construido la iglesia a lo largo de varios siglos y sobre todo en los dos, a partir de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, entre los orígenes de la ciudad y la Iglesia Católica. En realidad, pasamos a la segunda ficha. En realidad, lo que nosotros queremos presentar hoy tiene que ver con pensar la Iglesia Católica en relación con la sociedad rosarina desde la perspectiva de una historia local, pensada no tanto como un estudio de caso en términos sociológicos, sino pensada como un eje a partir del cual ir comprendiendo el desarrollo o ir presentando el desarrollo de la ciudad en un periodo bastante extenso, porque ese periodo extenso a mí me permite ver algunas cuestiones.
Y dentro de ese eje de lo religioso vinculado sobre todo al catolicismo, digamos, porque lo religioso no es idéntico a catolicismo, pero en este caso sí lo estamos pensando en relación con la Iglesia Católica, pensar, digamos, una de las cuestiones que voy a trabajar sobre todo hoy, la próxima clase, el próximo seminario, avanzaré sobre otras cuestiones, tienen que ver con el culto de la Virgen de Rosario, y pensarlo como una especie de parábola, de metáfora, de la ciudad que crece y se moderniza, pensada prácticamente desde sus orígenes hasta las primeras décadas del siglo XX, o el pasaje, si se quiere, entre lo que algún historiador local ha llamado la no ciudad, Rosario como la no ciudad colonial, a la ciudad moderna que se construye sobre todo en el tránsito del siglo XIX al XX. Y, digamos, concebirla como lo que es en sus orígenes, que es para lo que es la historia de la Iglesia en el periodo colonial y en territorio, después va a ser el territorio argentino, es una iglesia de frontera. La de Santa Fe es una iglesia de frontera y Rosario está más en la frontera. O sea, la iglesia rosarina se organiza desde Santa Fe, que es el núcleo, Santa Fe Capital es el núcleo originario a partir del cual se organiza en los siglos XVII y XVIII el territorio hacia el sur, digamos, y lo que se da en esos siglos es una continua migración de población de distintas regiones, digamos, de las regiones santafesinas más al norte, pero también de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos, o sea, una circulación permanente de población y, digamos, un desplazamiento permanente. Pero a nivel institucional, la organización va a depender de Santa Fe Capital. Entonces, si lo pensamos en esos términos, el sur santafesino y el territorio del Pago de los Arroyos y de Rosario, que en los historiadores locales aparecen los primeros historiadores, yo después voy a hablar de los historiadores que me interesan rescatar respecto de la historia de Rosario. En los historiadores locales o que han hecho historia de Santa Fe, los primeros, digamos, se puede distinguir esta ambigüedad entre hablar de la Villa del Rosario y hablar de los Arroyos, que es un territorio más amplio, más intenso, que tiene, hay como una ambigüedad entre el espacio estrictamente local y el espacio más regional, que incluso puede llegar a las fronteras donde hay roces jurisdiccionales con Buenos Aires y con lo que es actualmente la frontera con Córdoba, e incluso, bueno, hay cierto paralelismo en esta temática que yo voy a trabajar con los desarrollos o con el desarrollo en el caso de Paraná y la iglesia entrerriana. Pero entonces a mí lo que me interesa es rescatar esto, no es tanto hacer una historia de la ciudad, sino pensar la historia de la ciudad desde ciertas representaciones que se van construyendo a medida que se va dando un proceso de transformación en términos económicos, políticos y sociales. Y cómo se va construyendo una imagen de la ciudad, sobre todo a partir de algunos que historizan la ciudad y que son claves para sentar las bases de esas representaciones y la discusión en torno a la construcción de una identidad de la ciudad, ¿cierto? Si pasamos a la siguiente. Bueno, yo suelo rescatar o rescaté para esta clase puntualmente, 3 historiadores. El primero es más un cronista que un historiador. Las 3 historias que me parecen significativas para pensar la construcción de estas representaciones y para pensar la mirada sobre la ciudad de Rosario.
que además se corresponden con 3 momentos distintos de la historia de Rosario. El primero es la crónica de Pedro Tuella, que se publica por primera vez en 1802 en el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires. Esto es una crónica, la crónica de un vecino de la ciudad, evidentemente un vecino que tenía cierta relevancia en los orígenes o en este periodo que está en el tránsito de la colonia a la independencia, ¿no? Tuella es un aragonés monárquico, dedicado al comercio, tiene una pulpería, pero también funcionó en algún momento como maestro, tiene algunas atribuciones de recaudación de algún tipo de impuestos en la villa original, digamos, de ese periodo, y tiene una visión providencialista del origen de la ciudad. En su crónica lo que va explicando precisamente, o va discutiendo estos relatos que nosotros conocemos, por qué no hay fundador, quiénes fueron los primeros pobladores, cómo se inició, digamos, la villa en la que, o digamos, el poblado en el que él vive, y además es el que tiene, o uno de los que tiene la iniciativa de pedir la construcción de una iglesia, de recaudar fondos y administrar esos fondos para la construcción de una iglesia en este periodo en el que también escribe la crónica. O sea que es una figura relativamente relevante dentro de lo que es la aldea o el poblado, que era en 1802 Rosario. Y digamos, tiene una visión en la cual Rosario es como una promesa, pero la promesa es la promesa de la grandeza. Muy tempranamente aparece esta idea de que Rosario estaba llamada a ser una gran ciudad, ¿no? Y el mismo hecho de que, me parece a mí, que publica en el Telégrafo Mercantil esto, está bien que no había tantas posibilidades de publicar acá, pero da la sensación de que quiere mostrar la ciudad hacia afuera, ¿no? O lo que va a ser la ciudad de Rosario hacia afuera. Y tiene esta idea de que está predestinada por la providencia, por determinados hechos, algunos que son hechos concretos, históricos, y otros que tienen que ver o que se asocian incluso con el culto a la Virgen, que está predestinada a ser una gran ciudad, ¿no? Que ya es, en parte, o está sufriendo un desarrollo importante. A partir del siglo XVIII se ha ido consolidando la población, sigue siendo una región escasamente poblada, con algunos núcleos, con estancias, chacras establecidas, con una distribución más allá de la entrega originaria de la propiedad Romero, o digamos la propiedad inicial de Romero de Pineda sobre el territorio. En el siglo XVIII se dan asentamientos donde hay una apropiación de la propiedad bastante irregular también, y se multiplican estancias y chacras, sin ser un espacio densamente poblado, y que fundamentalmente se ha desarrollado a partir primero de la ganadería de ganado cimarrón y de cría, y algo de horticultura y agricultura, ¿no es cierto? Entonces, es un territorio que en el siglo XVIII se ha ido como estabilizando o consolidando, pero todavía es escasamente, o digamos, no lo podemos pensar como un territorio muy poblado, ni el territorio, digamos, de los arroyos, ni puntualmente este poblado que originariamente es lo que sería más adelante la ciudad de Rosario. Pero lo que está viendo Tuella en eso es una promesa de la gran ciudad, o una ciudad que ya está en germen. Y hay algo así de querer mostrarlo hacia afuera, hacia lo que todavía no se constituye como la nación, pero hacia lo que es el centro político del territorio que está en Buenos Aires, me parece a mí. El segundo relato histórico que tomé son los anales de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, de Eudoro y Gabriel Carrasco, que fíjense que en el título completo plantea esto de Anales de la ciudad de Rosario de Santa Fe,
con datos generales sobre la historia argentina. O sea, lo que buscan, bueno, este texto en realidad es un libro extenso que si ustedes quieren lo pueden bajar de internet, yo lo bajé hace unos años de internet. Fue primero una compilación, una serie de artículos que se publicaron. Eudoro Carrasco es publicista, tipógrafo, uno de los primeros, hoy diríamos, periodistas instalados, tampoco es originario de Rosario, pero instalados y que adoptó, digamos, como patria chica esta ciudad. Y a partir de el diario El Sol, que también era una iniciativa de él, entre 1877 y 1878 publica una serie de artículos que después van a formar parte de una primera compilación o edición completada y ampliada con su hijo Gabriel, y finalmente una segunda versión, hay una segunda y una tercera versión. La tercera versión es de 1897, que es la versión más completa, ya publicada con formato de libro por el propio Gabriel Carrasco. Gabriel Carrasco, bueno, es bastante conocido por una figura fuerte dentro de la historia de la ciudad de Rosario de fines del siglo XIX y también en relación con los censos, ¿no? Acá también aparece esta idea, la ciudad del Rosario de Santa Fe como ya no una promesa. En este periodo es el periodo de pleno auge de la ciudad, ¿no es cierto?, de mayor crecimiento. Se empieza a escribir, o digamos los primeros escritos son de fines de los 70 y la última versión es del 97. O sea, en el momento de mayor crecimiento, donde se dispara claramente la Rosario cerealera y exportadora, con esto de terminar siendo uno de los principales puertos cerealeros del mundo en la primera década del siglo siguiente, se dispara fundamentalmente en estas décadas del 80, del 90, en el último tramo de 1870 a 1900. Entonces es el momento es un momento de auge muy notable. Y acá nuevamente aparece Eudoro y Gabriel Carrasco también tienen, sobre todo con Gabriel es bastante claro, una cercanía con la Iglesia Católica, y entonces ellos procuran hacer una historia, no tiene esta impronta providencialista de Tuella, sino una historia que intenta reconstruir de forma más racional y con datos históricos, más buscando documentación, etcétera. Pero igualmente, digamos, es una mirada más cercana a esta cuestión de los orígenes de la ciudad vinculados al culto de la Virgen del Rosario. También intentan insertar la historia de Rosario para valorizarla en algún punto, insertarla en la historia nacional. Y entonces, bueno, las referencias son ir explicando los sucesos o las cuestiones que son significativas del desarrollo de Rosario e ir anclándola permanentemente con una referencia a la historia nacional. Un poco a la inversa de lo que queremos hacer nosotros hoy, ¿no? Que es pensar esta historia local como una forma de complejizar en una escala menor una cantidad de procesos para poder resignificar en otra escala cuestiones que puedan tener que ver con la historia provincial y con la historia nacional, o lo que hoy llamaríamos la historia nacional. Pero bueno, la intención es esta, es mostrar a Rosario como esta ciudad pujante, hecha por su propio esfuerzo, por la iniciativa de los precursores, etcétera, 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 y mostrarlas y darle relevancia vinculándonos permanentemente con hitos de sucesos históricos nacionales. La tercera historia es la historia de Juan Álvarez. La historia de Juan Álvarez, que creo que todos los que tienen interés en la historia de Rosario tienen que haberla leído, porque es sumamente interesante, ¿no? Álvarez es un intelectual sumamente interesante más allá de, yo tengo una distancia ideológica bastante importante con Álvarez, pero siempre es placentero leer a Álvarez y siempre es interesante entender y comprender su visión
de la ciudad y de los procesos históricos vinculados a ella, ¿no? Álvarez lo escribe en otro momento, lo escribe en el año 43. Álvarez, digamos, es el hijo de Serafín Álvarez, hermano de Clemente, es un intelectual que, digamos, no tiene, uno se podría decir, de una cultura y una educación laica, no necesariamente proclive a la Iglesia Católica, pero en general los tres, y lo escribe en el 43, o se publica en el 43, ¿no? Más o menos lo que él desarrolla llega hasta el 39. Él está mirando la ciudad desde un momento que es distinto, es un momento donde los historiadores clásicos sobre la iglesia dicen que es el momento del resurgimiento de la cristiandad en la Argentina o de consolidación de una iglesia integral, digamos, un momento de construcción o de emergencia de una iglesia con características distintas en la década del 30 y comienzos del 40. En realidad yo creo que, y esto se ve muy claramente cuando uno puede reducir la escala y mirar la historia local, creo que hay una construcción que hace la iglesia desde fines del siglo XIX que permite llegar a esto que parece que para algunos historiadores clásicos parecía que salía de la nada. En la década del 30, bueno, apareció una iglesia dominante vinculada al poder político, con rituales que se comparten o que están insertos en el desarrollo, digamos, de todas las actividades públicas y articuladas con el ejército y el Estado, etcétera, etcétera. Es una construcción que la iglesia viene haciendo muy lentamente desde hace 40, 50 años también. Entonces Álvarez está mirando desde dos lugares distintos, desde otro momento histórico, pero también desde una formación intelectual diferente. Sin embargo, todos estos autores coinciden en que Rosario es, bueno, para Álvarez Rosario es única, tiene una especie de identidad, por eso elijo estos tres autores, porque en algún punto uno puede recoger de ahí a estos constructores de identidad. Rosario es única. Entonces los tres coinciden en que Rosario, lo que quieren mostrar es la promesa de grandeza o la grandeza de esta ciudad que se muestra como hija del esfuerzo, del trabajo, de la producción, digamos, de la actividad económica, comercial, financiera, del esfuerzo de sus hijos, de su propia intelectualidad, de su clase dirigente. Buscan insertar a Rosario para darle esa significación y esa relevancia en relación con la historia nacional, y hay entre ellos, incluso en Álvarez, una especie de consenso de que el origen de la ciudad estaría en un poblado sencillo que comenzó en torno a una capilla donde se rendía culto a la Virgen del Rosario. Ustedes saben que hay distintas discusiones, y esas discusiones se elaboran mucho más recién en 1925. Cuando se empieza a discutir sobre, en 1925 en Rosario se quieren celebrar los 200 años de la ciudad. Y entonces empieza un largo debate que aparece en la prensa sobre todo, pero que involucra a la Junta de Historia, al Archivo Nacional, involucra a los intelectuales más reconocidos vinculados a la historia y al derecho de la ciudad, etcétera. Empiezan a discutir sobre Rosario no tiene fundador, y esto es algo como un demérito. O sea, todas las ciudades coloniales, Rosario no es una ciudad colonial, digamos, o sea, no tiene una larga tradición colonial. ¿Por qué? Porque en el periodo colonial emerge como, digamos, en todo caso será una aldea, un punto que prácticamente pasa desapercibido. Los carrascos dicen que en 1750 Rosario todavía pasa desapercibida para el viajero, y que en todo caso en los orígenes de la ciudad se habla de la presencia de población indígena, de los indios calchaquíes que habrían venido con Francisco Godoy, que se habían establecido alrededor de 1725, 1730, en la zona de los arroyos y puntualmente en la zona donde va a surgir la ciudad.
y el propio Tuella dice, pero indios y blancos no siguen juntos. Va a llegar un momento cuando crezca la población, no pueden seguir juntos, entonces se dividen en dos poblados. El indígena sobre el Caracarañá y el otro va a quedar en lo que es el origen de la ciudad. Y en algún punto, o sea, lo que está tratando de deslindar en algún punto es el pasado indígena, probable para explicar los orígenes de Rosario. Y en algún punto Álvarez va a retomar esta idea y va a decir, Romero de Pineda era un propietario ausentista y no tenía ninguna intención de fundar nada. Domingo Gómez Recio, bueno, crea la capilla, pero tampoco tiene una vocación de fundador. Y bueno, un señor que seguramente era agnóstico dice, si hay que buscar una explicación para el origen de Rosario, yo prefiero, creo que lo tengo por acá, yo prefiero que digamos que surge de un poblado donde la población rendía culto a una virgen y no que se lo vincule con el pasado indígena. Dice algo así como, dedúcese de lo dicho que Rosario no tiene fundador. En la estancia de Domingo Gómez Recio edifícase una capilla y fuera de ella fueron surgiendo los ranchos de los fieles. A mi juicio, este modo de nacer espontáneo, determinado por las necesidades espirituales antes que materiales, económicas o políticas, es harto más honroso que el artificio de cualquier hipótesis indemostrable tejida en base a indios vagabundos. Y más adelante ya había dicho, Rosario fue obra de blancos, no de indios. O sea, acá hay también una cuestión que es más fuerte, porque estamos hablando de los años 40, donde la noción, después lo vamos a ver y creo que lo vamos a trabajar más en la clase siguiente, pero hay una construcción distinta de lo que es la idea de nación, la idea de Estado y un poco una invisibilización. Se ha avanzado más sobre la invisibilización de la población indígena. Entonces, lo que están haciendo estos historiadores es tratar de mostrar la grandeza de Rosario. Rosario es producto del esfuerzo de su población es blanca, y carece de fundador, entonces podemos consensuar que en todo caso no tiene fundador, y un poco lo que insinúa Álvarez, es más honorable tener un origen puesto en una cuestión de tradición cultural y espiritual que en otro tipo de cuestiones que cruzan líneas que evidentemente no les resultaba viables, y menos para los años 40. Entonces, bueno, un poco acá vemos algunos elementos fundantes de este problema inicial. Rosario sin fundación es un problema, sin fundador es un problema. ¿Por qué? Porque tiene o carece de esa relevancia que tienen las ciudades de tradición colonial, que tienen Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, incluso las capitales de las provincias del norte. Rosario no tiene eso y es una ciudad que crece permanentemente y que muestra su grandeza. ¿Y cómo mostrar su grandeza si carece de todo lo que tienen las grandes ciudades o las grandes capitales, no solo de Argentina, sino de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar el mecanismo para construir esa identidad y para explicar y argumentar sobre esa grandeza. Y un poco estos historiadores, cronistas, historiadores, contribuyeron mucho a esas representaciones sobre la ciudad. Pasamos a la otra. Y aquí vamos al culto de la Virgen del Rosario, ¿no? Yo decía antes, entre 1725 y 1731, es un poco el consenso al que se llega en 1925 y que en general termina primando, que es, bueno, de la ciudad se puede hablar desde 1725 aproximadamente. En 1730-31 es la creación del curato, que da claramente origen a la ciudad en términos administrativos eclesiásticos, por lo menos. En ese momento se habla, y acá aparece el tema del culto de la Virgen, de una Virgen, que no es la que está en la imagen,
una virgen o una imagen, que es una imagen sencilla, poco, digamos, de escaso valor material o artístico, pero que estaba en la capilla originaria, y hay una serie de descripciones sobre esta virgen que tienen mucho en común con los relatos del culto de la Virgen del Rosario en todos los lugares, en muchos lugares de América e incluso de Europa. O sea, la Iglesia Católica desde el siglo XVII promovió el culto de la Virgen del Rosario, que culmina a mediados del siglo XIX con el dogma de la Inmaculada Concepción. Dentro de ese culto de la Virgen del Rosario, las dos devociones que más se difunden en esta región de América tienen que ver con la Inmaculada Concepción y con la Virgen del Rosario. Y hay una especie de tensión entre estas dos devociones religiosas, que en nuestra región termina predominando la de la Virgen del Rosario, aunque la más habitual es la Inmaculada, es un culto mucho más preponderante en otros casos, ¿no? Y lo que aparece en común, relatos que uno puede ver en el caso de Luján, de Guadalupe, por ejemplo, es esto: una primera imagen que es un simulacro, es el término que se usaba en la época, más específico, más científico si se quiere, que se usa sobre ese tipo de imágenes de la época colonial, que son de escaso valor artístico y material. A lo mejor es una madera tallada, pintada en forma relativamente tosca, pero que, digamos, que amerita, o que en torno a la cual se inicia un culto, una imagen pobre, generalmente entre pobres, entre indios o entre población indígena o esclava o población pobre, que empieza a producir o generar en los que le son devotos situaciones, digamos, milagrosas o que provocan cierta idea de una religiosidad superior, digamos. En el caso de Rosario, esto aparece desdoblado en dos imágenes. Esta primera imagen, la imagen simulacro, aparece, digamos, vinculado a la primera capilla, al cura Alzugaray. Incluso se habla de una especie de disputa entre las dos devociones, porque aparentemente, bueno, uno de los relatos dicen que el cura tenía una imagen de la Inmaculada y que la población indígena, esta de la que ya hablamos, el poblado indígena tenía una imagen de la Virgen del Rosario que era más linda, y el cura, entre engaños y manejos, logra canjearles la imagen y quedarse con la imagen de la Virgen del Rosario, que era más bonita. Y bueno, a esta Virgen se le empieza a atribuir esto, la protección del poblado en relación con los problemas de la época, que eran el malón, o los conflictos que se generaban con malones o ataques de cuatreros indígenas, la peste, la langosta, la sequía, ¿no? Pero esta no es la Virgen claramente milagrosa. En 1773 ingresa una segunda Virgen, que es enviada o es comprada en Cádiz, llega a Buenos Aires, y ahí empieza el milagro, porque en estos relatos sobre las devociones, siempre la Virgen elige el lugar donde quedarse, la imagen de la Virgen elige dónde quedarse. Entonces, la Virgen de Cádiz, que ingresa en 1773, ingresa a Buenos Aires. Habían pedido dos vírgenes, una creo que era para Santo Domingo y otra era para Rosario. Los curas en Buenos Aires tratan de abrir las dos cajas nuevamente para elegir la que era más bonita, y la caja que viene con la Virgen a Rosario no la pueden abrir. Entonces, la caja viene a Rosario, y esto se interpreta como que la Virgen eligió venir a Rosario, ¿no? Y esta es la Virgen que está en la imagen. Esto es una publicación a 170 años de la llegada de esta segunda imagen, que es vista como la imagen milagrosa, y que en la década del 90, esto es de 1895, esta publicación,
en la década del 90, dicen los Carrasco que estaba en la sacristía de la iglesia, y que en el 25, cuando se construye el camarín de la Virgen, pasa a estar en el camarín de la Virgen. Pero nosotros vamos a ver que en cada momento la Virgen no solo es distinta acá en 1773 la imagen, es una imagen de mayor calidad, de mayor valor artístico, de mayor belleza en la elaboración artística, pero además, esto, fíjense que está vestida, digamos. Cuando llega la imagen, los vecinos donan telas para vestirla y joyas para embellecerla, ¿no? Y entonces, más adelante se mejora la corona. A medida que la ciudad crece, se consolida y progresa, la imagen de la Virgen se vuelve cada vez más, tiene más atavíos, tanto en sus vestidos y en la calidad de sus telas. Todavía acá la tela es brocado, después va a ser directamente seda, con bordado en oro. Y las joyas, la corona y las joyas que portan ella y el niño se vuelven cada vez más valiosas, ¿no? Y esto va a ir acompañando no solo el progreso de la ciudad, sino la imagen que la ciudad quiere darse a sí misma, porque la ciudad no puede tener, digamos, pensemos los que conocemos las iglesias coloniales o las iglesias más antiguas de nuestro territorio, en el noroeste argentino, en Córdoba, en Buenos Aires. Rosario no tenía eso. Entonces, para poner en su situación de grandeza la ciudad, también la Virgen que representaba la ciudad tenía que transmitir ese progreso, esa riqueza, esa grandeza, ¿no es cierto? Entonces, la imagen de la Virgen se va ataviando y se va volviendo cada vez no solo más bella, sino va a ir mostrando a medida que su población pueda, ¿no? En el sentido de que, decíamos, en 1773 son los miembros digamos, los vecinos del poblado los que entregan telas, entregan joyas, pero todavía una Virgen que yo podría decir, una imagen que yo podría decir más discreta de lo que es la imagen actual. Un poco la imagen actual, ¿por qué se llega a eso? Lo vamos a trabajar más la clase que viene. Yo ahora no, para no sobrecargar de información, no cargué tampoco la foto, pero la diferencia, a ver si lo pudiera compartir. A ver si lo puedo compartir, porque no lo tenía previsto. Bueno, no soy muy eficaz, por eso lo uso siempre no soy muy eficaz con esto yo, pero... No, porque no la tenía preparada, pero bueno, la veremos la próxima... La veremos la próxima... María Sí. Pía, está haciendo una consulta a Julio de Jan por la mensajería. Pregunta sobre una imagen de la Virgen que cree que está Roldán. La pregunta es, ¿cuál sería esa imagen? A ver, espera que lo leo porque no te entiendo. En Roldán, la verdad que tendría que rastrearlo en Roldán. Ya les dije que mi identidad con la ciudad todavía no se ha elaborado fuertemente. Entiendo yo que una de las más antiguas es el simulacro, en el caso, digamos, de la Capilla del Rosario, pero lo que yo mencioné antes, el culto, y no abundé, el culto de la Virgen de Rosario estaba muy difundido en toda la zona, desde, si se quiere, San Nicolás para abajo,
el Pago de los Arroyos y hasta la frontera con Córdoba. Y hay distintas, es muy dificultoso incluso decir con claridad cuál era la ubicación de la capilla original que da origen a la ciudad de Rosario, porque hay capillas en estancias o construidas en distintos poblados en todo ese territorio, y algunos denominados precisamente Villa del Rosario, Capilla del Rosario. En el caso de San Nicolás, precisamente había un culto y una capilla del Rosario que se confunde, y se confunde en el relato de estos primeros historiadores con la capilla que da origen a la ciudad de Rosario. Entonces es muy probable que acá también lo hubiera, y que lo hubiera, digamos, toda esta zona del sur digamos, que rodea, digamos, que una especie de Gran Rosario, es lo que después también va a constituir parte del territorio del obispado de Rosario, ¿no? Lo que yo no puedo decir, porque no la conozco, es qué antigüedad tiene la imagen que está acá, pero ahora me introdujeron la duda y me voy a ir a averiguar. No lo tengo tan lejos, estoy a 7 minutos de la ciudad, pero digamos, no es algo extraordinario tampoco el que Rosario tuviera el culto a una virgen. El tema es qué hace Rosario con ese culto y cómo instrumentaliza, en todo caso, la clase dirigente rosarina, la clase intelectual rosarina, ese pasado o ese no pasado de la ciudad, para construir algo que la asimile o la coloque en relativo pie de igualdad con las grandes capitales de América y de Argentina, ¿no? Una impronta que también va a tener el primer obispo de la diócesis, Antonio Cayano, en el 34, 35. La diócesis de Rosario recién se crea en el 34 y el primer obispo asume al año siguiente. Va a tener la misma impronta, la misma intencionalidad, ¿no? Construir una iglesia importante que muestre a Rosario como una capital religiosa semejante a los otros. Pero si nosotros pensamos Rosario desde hoy, y esta es la cuestión un poco que a mí me llevó a pensar estos temas que no eran los que habitualmente trabajaba, es que Rosario, con esto de la ciudad o el poblado, surge en torno al culto de la Virgen, como Luján, por ejemplo. Pero Luján es un santuario, es una ciudad que provoca turismo religioso. San Nicolás, muy posterior en el tiempo, es una ciudad que provoca turismo religioso. Rosario no. Rosario va a tener después un hiato, una especie de hiato de unos 50, 70 años, donde se constituye como una ciudad laica, y donde la cultura laica es muy fuerte y está difundida tanto en las élites, en la clase dirigente, como en las clases populares. Y entonces, en Rosario, la iglesia va a tener que recuperar ese pasado y reconstruir y buscar la coyuntura adecuada para reinsertarse en la historia de la ciudad y valorizarse como institución y ocupar un lugar social importante. Y al mismo tiempo la ciudad va a aceptar después del 25 la incorporación de algo que rechazó efectivamente y abiertamente a comienzos del siglo, porque es una forma de darle esa grandeza a la que en definitiva todas las generaciones pensaron que la ciudad estaba predestinada. Entonces es un punto de coincidencia o de consenso, pero que no da una ciudad religiosa. Si yo pienso en la ciudad hoy, es una ciudad que tiene un componente religioso consolidado y estable, pero que también tiene una cultura laica y una tradición laica en su clase dirigente, entre sus intelectuales, que también es muy importante y que en determinadas épocas se ha tensionado y en otras no. Y es como que es una ciudad que llega a una armonía en relación con algo que va a ser el problema de la iglesia a fines del siglo XIX, que es el tema del cosmopolitismo. Bueno, pero digo, ¿estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿O me voy explicando? Pía, sí, vamos la imagen, ¿me la querés pasar ahora y yo la subo? O... A ver, espera.
como vos quieras, o si no, después se las... Y si no, seguimos con el PowerPoint que armaste. A ver si la puedo mandar por acá. No, yo no soy muy hábil para operar todo junto, por eso te tengo a vos. A ver, espera, te la mando por WhatsApp. En eso soy más hábil. Y si no, Pia, si te parece, si no lo recuperás en la próxima. ¿Querés? Ahí te lo pasé. Ah, bueno. A ver. No, soy más rápida con el, obviamente, porque uno con el celular está todo el tiempo conectado. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo no venía siguiendo, porque después les voy a dar un Martín Prat, sí. ¿Qué tal? Buen día. Yo aprovecho el impasse para hacer una consulta referente a los anales de Rosario, lo de Carrasco. Vos me decís que hay 3 versiones, ¿sí? Y la de 1897, ¿ese compendio incluye lo de 1877 en adelante? Es la más completa. En realidad incluye lo anterior y está completada por Gabriel Carrasco. Fue completada, ampliada, mejorada en 2 ocasiones. La última versión sería la más completa. Perfecto, o sea que está incluido el 1877. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, acá tienen la imagen. Si ustedes ven esta imagen, todo esto después lo vamos a trabajar más porque hay todo un proceso para llegar a esto, que es la imagen que hoy está en el camarín de la Virgen. El camarín se construyó en el 25, pero esta Virgen con esa corona y con esa aureola detrás, toda de oro macizo, con piedras preciosas, diamantes, piedras preciosas, perlas, con la bandera argentina al pie, con, digamos, vestidos de seda bordado en oro, es la imagen final de 1941 cuando se realiza el acto de coronación de la Virgen. Que en Rosario es un acto muy tardío porque mientras que en la mayoría o en muchos lugares del territorio argentino la coronación de la Virgen se realizó o a fines del siglo XIX o en las 2 o 3 primeras décadas del siglo, en Rosario recién se hace en 1941. Esto también da cuenta de lo dificultoso que es reconstituir esta identidad local anclada en el culto de la Virgen, ¿no? Que el tema es que el culto de la Virgen posiciona distinto a la Iglesia dentro de la identidad local. La coloca formalmente en los orígenes de la ciudad, pero también en términos institucionales como una de las instituciones relevantes de la ciudad.
Bueno, lo bueno sería si se pudiera ampliar un poco la imagen, pero creo que es la imagen más conocida. Yo cuando la cargue después en el PowerPoint va a quedar más visible. Pero creo que, digamos, el peso, y además tengo el esquema donde está descrito el proyecto de esta Virgen tan ataviada, ¿no? Bueno, volvemos al PowerPoint. A la siguiente. Bueno, ustedes ya vieron, por lo que sé, ya vieron algo con Agustina, ¿no? Esto de que a partir de 1852 la ciudad, digamos, hay como 2 o 3 momentos en la segunda mitad del siglo XIX. Ese primer momento, que es el periodo de la Confederación con la secesión de Buenos Aires, donde el urquicismo potencia la ciudad de Rosario, porque va a ser el puerto principal de la Confederación en sustitución de Buenos Aires, que se ha separado, ¿no? Y es una fuente de recursos, no tan importante como Buenos Aires, pero además este puerto se plantea en los años 50 y 60 también como una competencia a Buenos Aires. ¿Por qué? Es un puerto mucho más precario, pero de muy fácil acceso. Se empieza en los 50 a pensar, bueno, en la construcción, ampliación de muelles, en una serie de cosas, de formalizar mejores construcciones, pero es de fácil acceso y es mucho más económico para carga y descarga y en términos impositivos, digamos, el costo que tiene es unas 20 veces menor que el costo que tiene el puerto de Buenos Aires. Entonces, por un lado va a ser una especie de competencia peligrosa para los intereses porteños, por otro lado, crece notablemente, subsidiado permanentemente por las políticas del gobierno confederal, precisamente para promover, digamos, Rosario como sustituto de la capital ausente, ¿no es cierto? Entonces, en este momento empieza lo que más lentamente se organiza. Piensen que a partir del 53 tenemos la Constitución Nacional y bueno, lo que más lentamente se organiza es la institucionalidad política en la región y en el municipio sobre todo. Pero lo que empieza a crecer en forma importante es todo lo que tiene que ver con el sistema bancario, financiero, comercial, el flujo comercial fundamentalmente a través del puerto, que no solo daba salida a los productos de la región inmediata, sino también del noroeste argentino, de Cuyo. Por acá salía cobre, por ejemplo, en ese periodo. Todavía no hablan las fuentes de la exportación de granos, que eso va a ser notable, ya dije antes, después del 80-90, pero sí la exportación de cueros, ya les digo, de algunos minerales y de algunos productos que venían de regiones más apartadas. La importancia que empieza a adquirir como comercio de ultramar, la instalación de los primeros tribunales en lo civil, comercial, criminal, el primer teatro, el primer periódico que se va a llamar La Confederación, y la intencionalidad hay un proyecto de 1854 de Oroño para modernizar la ciudad. Luego en el 55 él asume como jefe político y va a llevar adelante medidas que tienen que ver con la regularización de la propiedad de la tierra, digamos, definir, digamos, los límites de la propiedad y resolver los casos en los que son conflictivos, crear mecanismos para formalizar esto, el fomento de la colonización agrícola, empieza el ingreso de inmigrantes, pero todavía es muy significativa la migración interna, la existencia de brazos y mano de obra criolla, ¿no?
que migran y se desplazan de regiones vecinas. Y en todo caso, todavía la mano de obra resulta costosa porque no hay la suficiente mecanización en algún punto. Pero digamos, se empiezan a disparar una serie de mecanismos que tienen que ver con la modernización. Por eso algunos de estos historiadores llaman a Oroño algo así como el Rivadavia local o santafesino, ¿no? Cuando él sea gobernador, ustedes saben que va a adelantarse 20 años a las leyes laicas de matrimonio civil y no, bueno, en el caso del matrimonio civil, porque en el caso de la secularización del cementerio ya había antecedentes. Todo esto va a ser potenciado desde el gobierno confederal, que está dispuesto a financiar, a instalar bancos, a generar mecanismos de crédito que en este momento fracasan porque intentan poner en circulación billetes y, digamos, no tiene cabida, digamos, no generan confianza y se sigue prefiriendo la moneda tradicional, bueno, etcétera. En la década siguiente, en los años 60, el mitrismo, el gobierno a nivel nacional, que obviamente pesa sobre esta región y fundamentalmente sobre estas políticas rosarinas cierto prejuicio respecto de los sectores urquicistas o el peso que había tenido el urquicismo. Sin embargo, el gobierno nacional, digo, para los discursos que ahora reivindican tanto el privatismo del siglo XIX y principios del XX, se siguen promoviendo, ¿no? Sistemas de inversión, de subsidio, de créditos, de promoción, desde la provincia, desde el gobierno nacional. Estamos en pleno periodo de construcción del Estado Nacional, ¿no? Pero un ejemplo también típico de esto es que ustedes creo que lo trabajaron un poco con Agustina, es la gobernación de Juan Manuel Caferata, que termina en el 93 con la revolución radical, ¿no? Que es uno de los momentos típicos de expansión de la colonización. Bueno, este estímulo a la colonización y a la inmigración se consolida más seriamente a partir de los 80 y precisamente en Santa Fe es exitosa en esta coyuntura del 90 hasta su crisis en el 93. Pero todo esto financiado, en el caso del gobernador Caferata, se asocia al gobierno provincial con sistema bancario privado para financiar el acceso a la tierra, las semillas, maquinaria, etcétera, para promover la colonización. O sea, hay un Estado que está siendo muy activo, promoviendo, más allá de los prejuicios que en algún punto podía generar Rosario por su competencia como puerto con Buenos Aires y con los intereses que tenían que ver con la política local y regional y digamos con el peso que había tenido en esta zona el urquicismo. Sin embargo, todos los gobiernos siguientes van a mantener estas políticas de un Estado fuertemente activo, promoviendo, financiando, estimulando, etcétera. Y entre los 70 y 90 se desarrolla toda una red ferroviaria, además que en el periodo anterior se sistematizó, en estos periodos de los 50-60, un sistema de comunicación y un sistema de mensajería, de transporte de carros más modernos, que genera, digamos, grupos empresariales, algunos locales como Rossignol, por ejemplo, y algunos de origen en Córdoba, como el caso de Gordillo, para el transporte de larga distancia, tanto del transporte de carga como del transporte de personas, y ya entre los 70 y 90 se desarrolla una cantidad de vías férreas, que también con un fuerte impulso desde el gobierno nacional, inclusive en esas concesiones, que comunica a Rosario nuevamente con regiones bastante apartadas, no solo con el territorio inmediato, ni digamos con el sur santafesino, sino nuevamente con el norte, con Cuyo, con Córdoba, obviamente, con Buenos Aires, etcétera. Entonces todo esto convierte
La construcción del puerto también va a ser una cuestión importante, va a haber varios momentos, varios proyectos que buscan modernizarlos, y finalmente la construcción de un puerto más moderno, definitiva, se logra recién entre 1902 y 1905, en pleno auge de la economía agroexportadora portuaria de la ciudad. Entonces, acá, en 1852, bueno, yo en la imagen anterior me fui con el tema de la Virgen, pero digo, en 1823, Rosario es nombrada Villa Ilustre y Fiel, ¿no? A pedido de los vecinos, se encomienda al sacerdote del momento que tramite en Buenos Aires la creación o la conversión de la ciudad en villa y que se la coloque bajo el patronazgo de la Virgen del Rosario, habida cuenta de lo milagrosa que ha sido la Virgen del Rosario protegiendo a los rosarinos. ¿Qué se le atribuyen a la Virgen del Rosario? Haber hecho que malones que atacaban toda la zona pasaran sin atacar por Rosario, detener pestes y langostas. Después los propios Carrasco dan cifras y dicen no, porque dicen los relatos tradicionales solo murieron 2 o 3 y los Carrasco dicen no, murieron muchos más. Bueno, y previo, muy inmediatamente antes de este pedido, se le atribuye haber superado una situación de sequía muy grave, que era propia, digamos, y bastante recurrente la sequía en determinados periodos del año. Entonces, dado que se interpreta, digamos, la imagen de la Virgen, el culto de la Virgen de Rosario también tiene que ver con eso. La Virgen de Rosario es un culto que está asociado con la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto es la que permite al Imperio Español y sus aliados con el papado y los principados italianos frenar al imperio, los avances del imperio turco en territorio europeo, y significa una especie de triunfo de la fe católica. Y bueno, hay una tradición que dice que los soldados antes de la batalla habían rezado el rosario. Entonces, el 7 de octubre es la fecha de la batalla de Lepanto, que es la fecha que, digamos, que finalmente en 1925 se elige para celebrar el Día de la Ciudad. Pero bueno, el culto de la Virgen tiene que ver con eso, la protección frente a la guerra, frente a la sequía, frente a las hambrunas, y es una Virgen que uno podría decir es muy funcional a la realidad de este territorio en los siglos XVII, XVIII, incluso buena parte del XIX. Ahora, cuando empieza este proceso que vemos a partir de 1852 y hasta 1900, de un crecimiento acelerado, cada vez más acelerado, donde la ciudad se sitúa así como una capital que en pocos años creció muchísimo. Me comentó Agustina que ella trabajó con ustedes las cifras de los censos, ¿no? Del 50 en adelante, en cada medición con la que contamos, de menos de 10.000 pobladores, se pasa en el censo nacional del 69 a 23.000, o poco más de 23.000, y en el censo provincial de 1887, 50.000 pobladores. O sea que duplica cada 10 o 20 años, duplica la población y el crecimiento es realmente impactante. Y además tiene esto de la inmigración masiva, si bien muchas se establece y el porcentaje de inmigrantes de extranjeros en la ciudad es muy importante, también es mucha la fluctuación y es mucha la población que circula y vuelve a Europa y va y viene, digamos, esto del migrante golondrina muy, muy propio, digamos, sobre todo en la primera década del siglo XX. Entonces, todo esto habla de una ciudad que ha transformado notablemente su fisonomía. Acá me pregunta Pablo, la próxima clase yo voy a trabajar la discusión de 1925.
Y precisamente en 1925 el Consejo Deliberante de la ciudad, por iniciativa, pero después de un debate de 2 o 3 años, que yo mencioné antes, de intelectuales locales y provinciales respecto de los orígenes de la ciudad, finalmente se termina el Consejo Deliberante por iniciativa de Antonio Caferata, de una propuesta de Antonio Caferata, que es un concejal católico, hijo de Juan Manuel, de que fue gobernador. Se establece el Día de la Virgen del Rosario como fecha de la ciudad. Y de todos modos, el feriado, digamos, que nosotros respetamos hoy, que hubo fluctuaciones, yo que soy una persona mayor, recuerdo épocas que no se cumplían y épocas donde en los últimos años se cumple a rajatabla, es muy posterior, creo que es del 39, 40, por ahí. Pero, digamos, la celebración de la fecha de Rosario como el 7 de octubre es del año 25. Y la documentación está en el Consejo Deliberante de la ciudad y bueno, yo lo trabajé en un par de artículos que se los voy a dejar como bibliografía, porque ustedes van a poder recurrir también a las fuentes que están indicadas ahí. Pasamos a la siguiente, Sebastián. Bueno, y en 1852, yo les decía antes, en 1823 se consigue que, primero, digamos, el mandato era que se nombre a la ciudad como villa o ciudad, y después deciden eliminar el pedido de ciudad, se ve que les pareció demasiado, y piden que sea como villa. Finalmente se la nombra villa, ilustre y fiel, bajo el patronazgo de la Virgen del Rosario. En 1852 Rosario es nombrada ciudad, pero acá ya no hay tanta, nosotros no podemos, ya es como que empieza a haber un quiebre con esta cuestión religiosa. De todos modos, fíjense que yo la clase que viene voy a trabajar también el himno de la Virgen del Rosario, que es bastante interesante. Pero fíjense que para el culto católico, en relación con la ciudad, la Virgen del Rosario es patrona jurada y Virgen fundadora. Está en el himno de la Virgen, está en el himno de la Virgen del Rosario, que cantan todas las escuelas católicas y se canta sobre todo en este periodo de fiestas religiosas o fechas de la ciudad. Esa imagen de Virgen fundadora recién es una construcción que aparece en 1940-41, con el himno de la Virgen, con la coronación de la Virgen. Ahí termina de cristalizar esa identidad entre la iglesia, la fundación y la ciudad. Lo que tenemos hasta acá es la Virgen patrona de la ciudad, algo que es muy común en muchos lugares de la Argentina y de América. Hay una nueva cuestión, este crecimiento de fines del siglo XIX, ¿no?, que se va acelerando a medida que pasan las décadas y que también se va consolidando. Digo, lo que en los 50 es medio inestable y que está acompañado de algunos fracasos importantes, en los 60 permite avanzar sobre otras cuestiones. En los 60 está, creo que también lo deben haber trabajado con Agustina, la discusión sobre Rosario Capital, que, digamos, los proyectos para convertir a Rosario Capital son del 67 al 75, se mandan al Congreso de la Nación regularmente entre esos años. El primero, precisamente, se funda en Rosario el diario La Capital, vinculado precisamente a este proyecto de constituir la capital en Rosario, dado que no está resuelta la cuestión capital. La cuestión capital a nivel nacional con Buenos Aires se termina de resolver, más allá de algunas modificaciones constitucionales en 1860, se termina de resolver en 1880, después de que el gobierno nacional aplasta un levantamiento autonomista, y para algunos autores, como por ejemplo Botana,
o el propio Oxlack, textos clásicos, digamos, para estudiar el proceso de formación del Estado y del sistema político argentino, plantean que el Estado argentino recién se termina de consolidar o definir claramente con el sometimiento de Buenos Aires como última provincia que se sujetó al poder nacional y la capitalización de Buenos Aires, que es de 1880. Entonces, en este periodo, del 67 al 75, permanentemente se mandan proyectos que son discutidos en Cámara de Diputados y Senadores, que son aprobados, pero que fueron recurrentemente vetados por el gobierno nacional. Una vez por Mitre, 2 o 3 veces por Sarmiento, y en el 75 va por última vez el proyecto y se discute en diputados, pero no se discute en senadores. Y después cae definitivamente la propuesta. ¿Por qué? Porque en realidad estos presidentes querían construir la nación o el Estado Nacional desde Buenos Aires. Entonces, digamos, hay razones políticas de coyuntura, pero también hay razones políticas de intereses vinculados a la capitalización de Buenos Aires que no, digamos, no se condicen, más allá de que en todas las veces que se presentó el proyecto fue aprobado por mayoría, pero no garantizando los 2 tercios. Entonces fue siempre vetado porque no cumplía con los 2 tercios y a veces con algunas excusas de orden que no era el momento, que había que esperar, que la coyuntura política no era la mejor, que había que esperar a ver qué opinaba el nuevo presidente. Bueno, entonces, digo, esto también da cuenta de la intencionalidad de dar cada vez más relevancia en la ciudad por parte de las élites políticas rosarinas, pero también con sus nexos con Buenos Aires, porque si bien esto llegaba al Parlamento por la vía de diputados y senadores y diputados rosarinos, también contaban con el apoyo o podían construir un cierto grado de consenso con otros sectores. Finalmente, en 1897 se crea, y con esto yo voy a ir cerrando lo de hoy y después voy a ir abriendo preguntas. En 1897 se crea la diócesis de Santa Fe. Rosario va a depender de la diócesis de Santa Fe. ¿Cómo es el tema de las diócesis? Bueno, Rosario, digamos, las diócesis principales han sido las de Buenos Aires y Córdoba, que después se van fragmentando. En el siglo XIX se crea la diócesis del litoral, que incluía Santa Fe, y finalmente Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y en 1897 se crea la diócesis de Santa Fe. Y el primer obispo, que acá lo puse su foto, es Monseñor Juan Agustín Boneo. Juan Agustín Boneo va a tener la empresa de construir, o se va a proponer la empresa de construir, ahora contesto preguntas, de construir, digamos, esta diócesis, y Rosario va a ser una preocupación muy grande. Acá sigue la pregunta sobre la celebración. Yo le voy a trabajar eso, pero la primera vez que se celebró un domingo. Querían que cayera domingo, perdón, le contesto a Pablo Mercado, querían que cayera domingo y no caía 7. Pero en principio la fecha de celebración es el 7 de octubre. Vuelvo para acá, perdón por la interrupción. Bueno, decía, el obispo de Santa Fe va a estar muy preocupado por Rosario. ¿Por qué? Por este tema que ustedes trabajaron seguramente con Agustina, que es el tema del cosmopolitismo. La inmigración masiva, el ingreso de, digamos, nuestros extranjeros no son solo los trabajadores, la masa de trabajadores, sino también intelectuales y miembros de la élite, como el propio Serafín Álvarez, por ejemplo, ¿no? Y a fines del siglo XIX
Rosario va a ser un centro laico, donde, digamos, se difunde y tiene mucho peso la masonería. Digo, la masonería, que uno siempre tiene la imagen de la sociedad secreta, tenía varias sedes en Rosario, publicaba regularmente en la capital la convocatoria a sus reuniones, a sus tenidas, etc. La presencia de otras iglesias que van ingresando a la ciudad, la presencia de las teosofías o grupos que están vinculados a la teosofía, a la logosofía, al espiritismo, etcétera. Muchos intelectuales y miembros de la élite frecuentan este tipo de grupos y de actividades. La presencia en las clases populares, digamos, la aparición, esto ya lo vieron creo con Agustina, la conflictividad social, ¿no? En la década del 90 aparece más explícita la cuestión del conflicto social y del movimiento obrero. Ustedes creo que estuvieron trabajando con ella la huelga de 1896. Y entonces la cuestión obrera se vuelve una cuestión importante, a tal punto que los católicos de la élite de Rosario promueven y crean en 1895 la fundación del Círculo de Obreros de Rosario, por ejemplo, que va a ser muy activo en relación con el envío de rompehuelgas en las huelgas portuarias de 1901 y 1902, y que van a tener vínculos con la Sociedad Protectora del Trabajo Libre, por ejemplo, que era la que trataba de regular y controlar por parte de la patronal los conflictos en el puerto. Entonces, bueno, masonería, liberalismo laicista, ¿no? A veces militantemente anticlerical y otras veces meramente laicista. Masonería, libre pensamiento, anarquismo, socialismo, la presencia en la clase trabajadora. Entonces, Boneo va a buscar en Rosario, va a ser un foco, va a tratar de generar y de traer determinadas instituciones escolares. Por ejemplo, van a ingresar los lasallanos a principios de 900 en la ciudad, por iniciativa de Boneo. Pero Boneo les va a poner como exigencia que se instalen en Barrio de la Refinería, que es el barrio obrero por excelencia y altamente conflictivo de la ciudad. Y también se va a instalar una escuela de monjas allí, y se va a instalar la parroquia del Perpetuo Socorro. Entonces los redentoristas se van a instalar ahí. ¿Por qué? Porque ven esa zona de la ciudad como altamente conflictiva. Después yo en la clase que viene les voy a leer algunos textitos que tienen que ver con eso. Bueno, esto que yo decía antes, hay con la creación del obispado en Santa Fe hay un interés de transformar, cristianizarse, decía en la época, o catolizarse, diga, las clases populares, pero también tener una llegada distinta a las élites, ¿no? Porque el problema es que la Iglesia no tiene ya en esta ciudad cosmopolita, laicista, con una noción de república que venía muchas veces en las élites vinculadas a los republicanos, a modelos de república que provenían de tradiciones españolas, en el caso de Serafina Álvarez, por ejemplo. Entonces, digamos, la búsqueda de tener mecanismos o herramientas para poner o tener control sobre esta situación que generaba la inmigración masiva, el cosmopolitismo y también el cambio cultural que se estaba produciendo en el tránsito del siglo XIX al XX. En 1908, estas élites, las élites católicas, pero algunos funcionarios y exfuncionarios del gobierno muy relevantes, van a presentar un proyecto al Congreso Nacional que pide o solicita la creación de un obispado en Rosario. Lo interesante es ver
la justificación que utilizan y el conflicto que esto dispara. Acá el problema está siendo entonces, de lo que estamos hablando en el caso de Rosario es fundamentalmente de una especie o una situación donde se da un proceso, la modernidad trae consigo un proceso de modernización, de secularización, que tiene que ver más que todo con transformaciones culturales, y ya no se usa tanto o no se piensa tanto en la idea de separación de lo público y lo privado, sino en la idea de que la secularización supuso para la Iglesia un reacomodamiento permanente en relación con las políticas no solo del Estado, sino también en relación con los cambios culturales que se dan en la sociedad. Mientras que cuando hablamos de la cuestión de esto de la ciudad laica, estamos haciendo referencia a la forma de concebir, sobre todo las políticas públicas o las políticas que deben implementarse. Nosotros ya dijimos que Santa Fe, y de la mano del propio Oroño que mencionamos, es una precursora en algún punto, en el caso de Rosario más notable, respecto de esta idea de que ese proceso de secularización o de modernización de las estructuras del Estado debería estar acompañado, de determinados tipos de leyes laicas. Sin embargo, los católicos, estos católicos que piden el proyecto, que presentan el proyecto de creación de un obispado, no son contrarios a la modernización económica, porque también nosotros tenemos que pensar distintos niveles. Una cosa es la modernización económica o el progreso económico acelerado y la transformación social que en esto deriva, que no necesariamente está acompañado, esa transformación social no necesariamente habla de una modernización social, porque en realidad la ciudad que ha cristalizado es una ciudad con grandes contrastes, con el surgimiento de importantes fortunas localizadas en pocos nombres y con masas de trabajadores en condiciones de trabajo complicadas y que han generado una situación de conflictividad permanente. A Rosario se la identifica como la Chicago argentina por el nivel de crecimiento, de desarrollo, por el nivel de funcionamiento de la bolsa de cereales y de las exportaciones, etcétera, por el crecimiento económico acelerado, pero también se le identifica en esta época como la Barcelona argentina, por el nivel de desarrollo y de conflictividad que genera ese desarrollo del anarquismo en Rosario. Entonces, estos católicos que promueven el proyecto del obispado van a argumentar y van a justificar el pedido de creación fundamentalmente en el crecimiento económico y la importancia que tiene la ciudad. Y volvemos a esta imagen de la grandeza de la ciudad. El argumento más grueso es una ciudad como Rosario, que ha crecido tanto, que ha progresado tanto, que es de las más importantes del país en términos económicos y financieros, ¿sí? En términos de su desarrollo social y cultural, debe y amerita tener tener un obispado. Para Federico B. Valdés, que era miembro de esta comisión que redactó y que fue a presentar el documento a Buenos Aires, Rosario, era progreso permanente y el progreso debía expresarse en la creación o la construcción de un puerto moderno, en la creación de una universidad y en la creación de un obispado. Esas eran las tres cosas que le faltaban a Rosario para su grandeza, Un segundo argumento es que además la población ha crecido tanto que la atención desde Santa Fe resulta insuficiente para abastecer las necesidades de su feligresía. Y un tercer argumento es que la presencia de un obispado puede avanzar en esta especie de catolización que se proponían los católicos santafesinos y puntualmente rosarinos,
poniendo coto y replanteando, rediscutiendo esta cuestión del cosmopolitismo y de las ideologías y la cultura que circulaba. Que a veces era una cultura abiertamente anticlerical y otras veces meramente defensora de la neutralidad laicista. La reacción que va a provocar esto es formar una liga liberal que va a confeccionar un documento análogo pidiendo que no se apruebe el proyecto y donde la argumentación va a ser nuevamente la central en torno al tema de la modernidad y el progreso. Pero acá va a ser interpretado, acá el tema del progreso y del cosmopolitismo va a ser interpretado desde otro lugar. Así como la Iglesia piensa que la construcción o la creación de un obispado acompaña el progreso y acompaña la modernidad, el desarrollo, el crecimiento, la imagen de la ciudad, quienes reaccionan y se organizan en la Liga Liberal, apoyados por la capital y por el municipio, van a sostener las posiciones más duras, van a sostener que acá lo que hay es una, crear, que primero que es un retroceso, y es abrir el camino, dice Zurides y Hacha, que era un escritor local de teatro, es una especie de avanzar sobre una especie de Estado teocrático cuando nuestra Constitución es una Constitución liberal que garantiza la libertad de cultos. Es un retroceso, es una vuelta al oscurantismo. Esas son las posiciones, se podría decir, más radicales. La otra es que son argumentos que también se arguyen en relación con la organización de esta liga. Los otros argumentos que se utilizan es que una ciudad que ha progresado tanto económicamente y que tiene esta dinámica de trabajo tan importante, lo que tiene que hacer es no gastar en aumentar la burocracia clerical y crear instituciones que son un costo para el Estado, sino que el Estado debe orientar esos recursos, más que al sostenimiento del culto y de la Iglesia, a el sostenimiento de una educación pública laica, porque además hay cuestiones o conflictos con el Consejo de Educación y ven, esta política que yo decía de Boneo trae muchas congregaciones a principios del siglo XX, ¿no? 1908, 1909, hay como el temor de que el ingreso de escuelas religiosas que avasallen y avancen sobre la educación laica, y entonces el Estado debe propiciar y promover la educación pública y laica, promover la salud pública, promover, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, el acceso, la protección y el acceso a la vivienda, bueno, una serie de cosas. Y se ve esto de la creación de un obispado como una amenaza sobre la mujer, que consideran es más vulnerable a la influencia de los curas, sobre la familia y, en definitiva, sobre el control ideológico sobre la sociedad, ¿no? Entonces, esto se plantea como un conflicto, como una tensión abierta, dura pocos meses, y después se calman las aguas y concilian. Y la capital introduce otro elemento, que dice que el Estado debe obligar a la Iglesia, porque Boneo y otro obispo más, que nos interesa acá Boneo, no permitían ingresar la bandera al templo. Y que en realidad el Estado debe obligar a la Iglesia a portar los símbolos patrios, dado que la Constitución la consagra a la Iglesia Católica como una iglesia protegida, y esa obligación que esta iglesia reconozca los símbolos patrios y el Estado. O sea, hay una cuestión de poder entre iglesia y el Estado, de imposición de la autoridad del Estado por encima de la iglesia, ¿no? Y de suponer un no reconocimiento por parte de este obispo de la primacía del Estado sobre la iglesia. Entonces acá se plantean cuestiones en las que subyacen la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y del Estado y la sujeción de la Iglesia al poder superior del Estado Nacional. Si pasamos, y con esto cierro, pasamos a la última fichita.
Para que vean, la Comisión Pro Obispado, esa es una de las acusaciones, que son sectores que están vinculados al poder político de la provincia y de la ciudad, ¿no? La preside Juan Manuel Caferata, ex gobernador de la provincia, Jacinto Ortiz de Guineo, José García González, Luis B. García, Federico B. Valdés. Federico B. Valdés, uno de los fundadores de la Liga del Sur. María Salomé de Iriondo, es la esposa de Manuel María de Iriondo, que en ese momento, en realidad detrás de esto, por eso dura 2 meses, hay una crisis del oficialismo en Santa Fe, del gobierno oficialista en Santa Fe, de Pascual Echagüe, y hay una fractura interna. Entonces, este conflicto, que tiene que ver con el arzobispado, apunta, por un lado, a frenar lo que interpretan como los avances, no solo de la Iglesia, sino de los sectores católicos del conservadurismo, Iriondo, Caferata, etcétera, sobre el gobierno de la provincia, y al mismo tiempo los católicos lo utilizan, y estos sectores conservadores más procatólicos lo utilizan para fogonear el conflicto interno. Uno de los que se retira y se fractura del gobierno oficialista es Iriondo, que aspiraba a ser el gobernador sustituto. Entonces, ¿por qué dura tan poco el conflicto? Activa una cantidad de resortes que tienen que ver con el laicismo, con la cultura laicista que está muy consolidada en la ciudad. Pero en realidad la intención o la razón de fondo tiene que ver con una coyuntura política que está detrás y que busca restablecer un equilibrio donde no ganen posiciones los sectores católicos de la Iglesia. Bueno, en esta Comisión Pro Obispado, ustedes ven, están los nombres más tradicionales de esa época y algunos aún hoy, y algunos dirigentes políticos de mucha envergadura. La Liga, y por otro lado, la Liga Liberal están Perfecto Araya, Márquez, Serrano, Serafín Álvarez, Tobías Arribillaga, Cafarena, Piñeto, que después va a ser intendente de la ciudad, Enzo Bordaber, Spilimbergo, Turíguez y Hacha. Juana Vejino es una de las oradoras de un acto que se hace en el Politeama, que era del socialismo, ¿no? Y es una enérgica opositora a esta idea de la creación del obispado. Entonces, ahí hay una intelectualidad local, digamos, representantes de la intelectualidad local, tanto escritores, publicistas como artistas, o digamos escritores más literarios, etcétera, que están reaccionando en defensa de esto que, bueno, Agustina lo suele llamar el centro laico, la ciudad como un centro laico. Bueno, yo cierro acá y abrimos a preguntas. Ahora sí, contesto las preguntas. María Pía, ¿te escucha? Sí. Acá, perdón, antes de empezar, hay una pregunta escrita. Dice Nicasio Oroño se lo ubica como un secularizador, pero creo que hizo la colecta en Rosario. Bueno, Nicasio Oroño, digamos, lo mismo que la mayoría de los que propiciaron leyes laicas, en realidad lo que están pensando es una modernización del Estado y darle al Estado los recursos para el control de la población, el control o la regulación de la natalidad, la nupcialidad, la mortalidad, etcétera, más por cuestiones de control sobre lo que tiene que ver con la población y la administración pública de esa población, pero no son, en su vida privada, no son anticlericales, en el sentido de ser... Otra cosa es cómo lo pensaban, lo miraban los obispos que rechazaban esas leyes laicas, ¿no? Como expropiadores, en el caso de la secularización de los cementerios, como promover el ateísmo por crear el registro del matrimonio civil, pero en realidad no tiene que ver con eso, porque la mayoría de estos que impulsaron ese tipo de leyes se casaron por iglesia, sus mujeres eran católicas, o sea, no hay que confundir laicismo con anticlericalismo, son matices distintos. Hay quienes son abiertamente anticlericales, Uríguez y Hacha, Bojino, por ejemplo, y hay quienes son laicistas que propician un Estado diferenciado
o que, digamos, desarrolle atribuciones de determinadas características, pero que no necesariamente en su vida privada combaten a, sino muchas veces todo lo contrario. Lo que pasa es que provoca la reacción de la Iglesia, y la Iglesia en un periodo donde está, digamos, en un periodo que en parte, digamos, cuando la Iglesia está en un contexto donde la cultura laica es fuerte, por un lado se adapta a eso y busca usar las herramientas para mantener su ubicación y ganar espacio, y cuando se producen estas cuestiones entra en conflicto con estas acusaciones de generar una sociedad atea y bueno, ese tipo de cosas. Pero en realidad en la Iglesia argentina ese tipo de conflictos han sido relativamente pocos y se han resuelto, algunos más complicados en los años 80, pero se han resuelto. Doy otro ejemplo. José Manuel de Estrada, que es conocido como el católico que ha militado en contra de la ley 1420, era inspector de escuelas durante el gobierno de Sarmiento. Su problema no era la escuela pública, su problema era que querían que incluyeran la enseñanza religiosa dentro de la escuela pública. Y de hecho en la Argentina la enseñanza religiosa se daba en la escuela pública fuera del horario de clase. Lo que ellos querían es que se incluyera dentro del horario de clase, pero ahora después en el debate, pero en ese debate Estrada no participó porque en el momento que se debate la ley los que están católicos son otros, y Estrada combate desde la prensa. Se vuelve un momento de conflicto, pero Estrada pertenecía a esas élites tradicionales, y cuando pasa esa coyuntura vuelve a revincularse y va a ser embajador de estos gobiernos conservadores que habían establecido el matrimonio civil y la ley 1420. No hay que pensarlo en los términos de los actores de época, hay que pensarlo mirando, digamos, una cuestión más global. Bueno, ahora sí, abro a otras preguntas. Tiene la mano alzada Mercedes, no sé si... Mercedes. No, mi pregunta Sí. por algo que después de alguna forma aclarado es sobre la estación. No se entiende. Ay, que tengo la gata. Mi pregunta en torno a la cristalización de la imagen de la Virgen, digamos, o como el patronazgo de la Virgen en el año 41, pero bueno, quedó aclarado en algo que hace más tarde. Entonces, mano levantada. Nada más. Mercedes, no te entiendo, no llego a entenderte. Veo que está importa. preguntando algo del patronazgo de 1941, pero no llego a entender la pregunta. A lo mejor la podés escribir. Sí, después tengo un problema de conectividad. Ah. A lo mejor, porque de todos, te digo, lo que yo planteaba es que hay como distintos momentos en la historia de Rosario y en la historia del culto de la Virgen que van como una especie de paralelismo. Digo, yo decía, primero estaría la etapa colonial y de independencia, donde el culto de la Virgen parece funcionar con naturalidad y se corresponde incluso con lo que se está dando en otros lugares de América y en el resto del territorio de lo que es la Argentina. Hay un periodo donde se produce una especie de hiato, que no son pocos, son 50, 70 años, ¿no? El último cuarto del siglo XIX, por lo menos el primer cuarto del siglo XX, donde parece dominar esta sociedad de una cultura laica muy fuerte y con un peso muy fuerte de distintas concepciones liberales, laicistas, anticlericales, a izquierda y derecha del espectro político, tanto en el campo de las clases populares y de las ideologías de izquierda,
como en el campo de las élites intelectuales y de la clase dirigente. Y después del 25 hay una especie podríamos decir, una especie de escalada más sistemática donde esta patrona jurada de 1823 como que reaparece, ¿no? Y en 1923, precisamente, a 100 años del patronazgo de la Virgen y de la creación de la villa, se decide construir un camarín para la Virgen, que se termina de construir en el 25, y acá la presencia, digamos, y la validación de este culto de la Virgen y la búsqueda de una identificación entre el culto de la Virgen y la historia de la ciudad va a ir creciendo. El proyecto de obispado en Rosario en 1908 provoca una crisis de 2 meses y después queda en la nada y se para la creación, ¿no? Y recién se crea en el 34, 35, entonces yo voy a trabajar más la clase que viene esta articulación de la construcción del camarín, las élites locales, la contribución, la conversión, entre comillas, de algunos dirigentes que en 1908 estaban en la Liga Liberal y después van a aparecer en las comisiones para el camarín y para la recepción del obispo de Rosario, todo el boato que acompaña a la iglesia de los años 30, el proyecto de construcción de obispado que tiene Cayano, que termina cristalizando en el 41, con la coronación de la Virgen. Y ahí es como que cierra el ciclo, y ahí sí es la Virgen patrona y fundadora que va a crear una identidad, pero una identidad, por eso yo en el artículo que les voy a poner de bibliografía digo un relato trunco, es una identidad, digamos, que no significa realmente, no tiene las connotaciones religiosas que pueden tener en esas ciudades que son centro de culto y que son motivo de peregrinación, como Itatí, Guadalupe, Luján, sino que es una ciudad donde eso también ha sido como secularizado. Es parte de la cultura, es parte, digamos, del calendario, pero que no moviliza mucho más que eso, digamos. En todo caso, incluso si lo pensamos desde el presente, la propia religiosidad católica transcurre por otros lados y con otras características. No sé si contesto, si es lo que querías preguntar, pero igualmente la clase que viene lo vamos a trabajar más. Bueno, buenísimo. Gracias, sí. Gracias. Sí, Martín. Sí, a mí no me queda muy claro cuál es la posición del urquicismo dentro de todo esto, en la iglesia, ¿no? Porque creo que Pablo en un momento pregunta, a Pablo Mercado, creo que preguntaste, Pablo, algo referente a la diócesis de Paraná, que hasta en qué momento, de quién dependíamos antes de la diócesis de Paraná. Entonces, es como se me mezcla un poco todo el origen de la parte los rosarinos, de la iglesia y las posiciones de cada sector político, ¿se entiende? Sí, en realidad la intención no es hacer un estudio, un análisis de los sectores políticos, pero voy a marcar 2 cosas. Primero, no la había visto la pregunta de Pablo. La diócesis, o sea, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe estaban dentro de la diócesis del litoral. La diócesis del litoral, después, en 1897, de ahí se desagregan la diócesis de Santa Fe y la diócesis de Paraná, que digamos es actualmente el arzobispado de Paraná y el arzobispado de Rosario. En ese momento son obispados. Entonces los rosarinos dependíamos de Santa Fe, y antes dependíamos de esa gran diócesis del litoral que no funcionó mucho tiempo.
y antes dependimos originariamente de las grandes diócesis que estaban desde la época de la colonia. Más allá de eso, digamos, a mí me interesa más rescatar esto de Rosario es claramente una situación de frontera, aún dentro del espacio santafesino y después, pero no ya cuando se crea la diócesis de Santa Fe. Cuando se crea, o sea, cuando es la diócesis del litoral es todo muy marginal, pero cuando se crea la diócesis de Santa Fe, Rosario ya es una ciudad de envergadura, porque es en 1897, y es una preocupación para el obispo Boneo. Esa es la primera cuestión que a mí me interesa destacar. La segunda cuestión, el urquicismo tiene la impronta, con diferencias, pero tiene la impronta de todos estos gobiernos posteriores a Caseros que buscan construir la institucionalidad del Estado, con políticas. En realidad todo el mundo sabe que el urquicismo también es la masonería interna es muy fuerte y está muy vinculada a las políticas urquicistas, y que, digamos, el urquicismo no promueve más la educación pública que la religiosa. Digo, no hay que buscar correspondencias mecánicas, tanto Oroño, Urquiza, yo decía antes un típico católico, pero hay muchos más ejemplos que podemos dar, donde no es mecánico. Una cosa es cómo se piensan las políticas, y no hay que olvidar a Alberdi, que Alberdi pensaba que había que propiciar la libertad de cultos para que ingresaran inmigrantes, pero al mismo tiempo había que propiciar o en cierta forma proteger, por eso nuestras constituciones están así, en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica servía para ordenar, para disciplinar a las masas, para apaciguarlas, y él lo está pensando en un momento en que está mirando los conflictos y los procesos revolucionarios europeos de 1830, 1848, etc. Y está pensando en qué pasará cuando la Argentina sea una sociedad de masas como la europea. Entonces, lo que primero que a mí me enseñaron cuando empecé a investigar estos temas hace muchos años es que no hay que buscar una coherencia mecánica dentro de las ideologías y las propuestas, sino que, y más cuando se habla de políticos, que la política práctica tiene eso, mucho de pragmatismo, ¿no? Yo en ningún momento dije que el urquicismo promovía la Iglesia Católica, lo que dije es que promovía el desarrollo de Rosario y que los rosarinos lo veían como un periodo el periodo en el que se sentaron las bases de su desarrollo futuro. En lo otro hay ambigüedad, y en lo otro nosotros sabemos que la clase dirigente rosarina y también entrerriana tienen vínculos muy fuertes con la masonería, y la Iglesia precisamente en este momento ve como uno de los grandes males a la masonería. Eso no impide que muchos de esos señores, que seguramente son masones, vayan a los actos y aparezcan en los listados de los benefactores o de los que propician o los que recepcionan al obispo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que pensar eso como que, bueno, si yo soy así, eso cuando es un cuadro militante. Yo hoy, que me he dedicado mucho a eso, no hablé de los cuadros militantes, hablé de, en todo caso, de cómo se construyen representaciones sobre la ciudad y cómo algunas de esas representaciones están cruzadas por el contexto de época, tanto el contexto nacional y provincial como muchas veces la lucha facciosa. Tampoco abundé en eso porque el objetivo no era eso, ¿no? Pero no en ningún momento planteé, digamos, ni lo pienso Urquiza como un clerical, pues tampoco como no lo pienso a Oroño, pero tampoco lo pienso como un anticlerical militante, sino como gente que está pensando determinados proyectos de construcción nacional. El de Urquiza, en todo caso, quedó trunco por la imposición, digamos, a partir de Pavón del mitrismo, bueno, pero hay estos puntos que tienen que ver con el desarrollo de la educación pública, el desarrollo de la colonización, la puesta en
producción de la tierra, no sé si hay tantas diferencias. Las diferencias tienen que ver con la forma de organización del poder y de Claro, funcionamiento del poder y de las instituciones. perdón. Sí. Sí, ojo que mi pregunta no iba tanto a plantear el clericismo de Urquiza, sino la transversalidad de la Iglesia a través de todo el proceso donde la Confederación intenta armarse, institucionalizarse, hacer todo, como hablaste recién, el tema de tribunales, de hacer instituciones, sino la posición de la Iglesia a través de las distintas posiciones, porque así como se planteaba desde Urquiza lograr esto, la fuerza de la ciudad, y hasta incluso muchos años después, desde Buenos Aires se plantea truncar el desarrollo, como vos comentabas, con el tema de los proyectos que se hacen para declarar la capital. ¿Me entendés? Mi pregunta iba más a la Sí, transversalidad. no es tanto, yo creo que nunca hubo una predisposición a truncar, en mi posición, truncar el desarrollo, sino en todos casos encorsetar determinadas cuestiones, esta especie de megalomanía que tienen los rosarinos, que quieren ser capital, que quieren ser después los conflictos que vienen con Santa Fe, qué sé yo. Bueno, hay cuestiones de contexto político más amplio donde la capital en Rosario no funcionaba con el proyecto de Estado-Nación que se estaba construyendo. La segunda cuestión, que yo no la marqué acá, pero me parece importante, es que dos cosas. Por ahí hablaron del paralelismo entre, yo lo mencioné, el paralelismo entre Rosario y Santa Fe. Hay un entre Rosario y Paraná. Hay un paralelismo en relación con el culto de la Virgen del Rosario, la creación del obispado. Yo no lo abordé, no es el objeto de esto, y segundo es algo que tengo en la mira para trabajar más exhaustivamente. Pero la cuestión que es troncal es que al mismo tiempo que se le construye el Estado Nacional y esto obliga a construir y a transformar los estados regionales, provinciales y locales con sus particularidades, la Iglesia también está en construcción. Esos mismos gobiernos que se suponen anticlericales o que se suponen o que muchas veces se plantean desde el propio discurso eclesiástico como enemigos de la Iglesia, son los que crearon diócesis, son los que fraccionaron esas diócesis para multiplicarlas y son los que generaron las condiciones para que esa Iglesia se construya en forma más compleja y se institucionalice en forma más compleja a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, hay que pensar esto con distintos matices. Me parece que pensando una línea general, más allá de las políticas particularidades de los distintos momentos, y abstrayéndonos de discursos que son de coyuntura, en realidad la Iglesia Católica se construye como tal y construye su institucionalidad a partir de mediados del siglo XIX claramente, con un formato nuevo que también está impulsado desde el Vaticano. Yo no me metí con eso porque es para hablar muchas más horas. Sí, los que se quieren retirar se pueden ir retirando en el programa. Muchas gracias. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Digamos, tratando de visualizar, y lo que trato de visualizar desde el espacio local es cómo, en una dimensión más micro, cómo se hace esa construcción, qué fuerzas se movilizan. Acá yo tomé una construcción que tiene más que ver con las representaciones y con la institucionalidad. En mi tesis de doctorado tomé una construcción que se hace desde las clases populares y con la inserción en los espacios barriales. Digo, hay que pensar en la Iglesia en múltiples dimensiones y también hay que pensar las referencias con la Iglesia internacional, porque la Iglesia es también un organismo internacional. Entonces, lo que pasa es que para una clase la cuestión es recortar en lo que me parece significativo que se
pueda aportar en relación con la historia de Rosario, en este caso particular, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Gustavo. Sí, María, que tenía, no sé si lo van a tratar más adelante, pero ¿cómo operaba, cómo se dirimía esta incipiente burguesía económica o la cuestión del progreso No se económico? escucha, no tenés... Ah, Parece que estás... No se ve el simbolito de muteado, pero no se escucha. ¿ahora? ¿No? ¿Ahora Eh, se escucha? Acá se escucha, ¿eh? Yo no lo escucho. ¿Ahora, María Pía? Y a los ¿No? otros los escuché. Pues. Bueno, no importa, no importa. No, no, no. A ver. ¿Ahora se escucha? No. Bueno, a ver si vuelve. Está escribiendo por la mensaje. Bueno, reserva la... No sé si él me escucha. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. No sé si quieren preguntar algo más, si no cerramos acá y seguimos la próxima clase. Que creo que algunas de las dudas que se plantearon hoy van a quedar más claras, porque yo voy para adelante y vuelvo, como para ver la cuestión de conjunto. Pero la próxima será una parte más analítica. Digo, a veces uno, por razones didácticas, tiene que fraccionar el proceso. La bibliografía la vamos a estar subiendo a principios de la semana que viene. Buenísimo, muchas gracias, María Pía. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna consulta, alguna inquietud, nos pueden escribir al correo educacionmuseociudad@gmail.com. Nos estamos viendo el sábado que viene. Bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Bueno, listo. Yo los primeros días de la semana que viene voy subiendo los materiales. Vale, buenísimo. Gracias, María Pía. Bueno, y nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que salió todo bien, más o menos, ¿no?